Mm. Mis hermanos y hermanas, buen día. Les saludo con mucho afecto y cariño. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, el diácono permanente de la parroquia María Madre de la Iglesia, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Y desde este rincón del diácono, aquí en mi humilde hogar, que es casa de ustedes, nos reunimos como cada día a meditar la palabra de Dios. Gracias por su compañía. Gracias a las personas que se han suscrito. Ya vi que poco a poquito va aumentando el número de suscriptores. Regálenme like, para que estos videos puedan ser prioridad para las personas que busquen encontrarse con el Señor. Y pues bueno, hoy ya es viernes 19 de enero, nos estamos acercando al final ya de esta primera semana de tiempo ordinario y seguimos meditando este hermoso primer libro de Samuel. Miren, es difícil en una misa o en una liturgia diaria poder meditar la Biblia completa porque pues se van seleccionando pasajes de acuerdo al tiempo litúrgico. Pero ayer veíamos en los capítulos, vi el jueves en los capítulos 18 y 19, cómo después del éxito de David la gente lo empieza a ensalzar, Saúl se encela, lo quiere matar, y vimos cómo Jonatán lo convence de que no lo haga, le hace ver que David lo único que está haciendo es luchar a favor del pueblo y que Dios los acompaña. Hoy nos brincamos hasta el capítulo 24. ¿Se acuerdan? Ayer decíamos que Saúl decía, se deja convencer por su hijo y dice, juro por Dios que David no morirá. O sea, él no jura no matarlo. Y sin embargo, hoy en este capítulo 24, versículos del 13 al 21, vemos cómo Saúl dice, toma consigo a 3,000 hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente. O sea, seguía en el interior ese sentimiento negativo de Saúl en contra de David, esa envidia, esos celos, y lo busca, sigue buscándolo para matarlo. Pero el Señor mueve todos los medios, se vale de todo para poder darnos lecciones. Y hoy vemos cómo cómo Saúl tiene ganas, que se entra a una cueva a satisfacer sus necesidades. Ahora sí que ya mero le pasaba lo que al tigre de Santa Julia, como una historia que por acá se contaba. Saúl entra a hacer sus necesidades sin saber que ahí estaba David con su gente en el fondo de la cueva. Y como siempre hay gente que te aconseja bien y gente que te aconseja mal, la gente que está con David le dice, este es el momento, aquí puedes matar a este que te quiere matar a ti. Dios lo ha puesto en tus manos para que tú lo mates. Pero David sigue fiel. Dice, yo no puedo levantar mi mano contra el ungido del Señor. Les ordena que no lo ataquen. Se acerca sigilosamente, le corta un pequeño trozo del manto para que cuando Saúl sale, David sale al encuentro y lo enfrenta. Pero lo enfrenta diciéndole, ¿por qué te dejas? Eh, y le dice, Rey y Señor mío. O sea, le sigue mostrando la fidelidad a Saúl. Y le dice, ¿por qué le haces caso a la gente? ¿Por qué le crees cuando dicen que yo trato de hacerte mal si lo único que te he hecho es servirte? Dice, el Señor te puso en mis manos y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el rey, porque él es el ungido del Señor. Entonces Saúl nuevamente con esos bandazos que da, se voltea hacia los buenos sentimientos y le dice incluso, ¿eres tú David, hijo mío, quien así me habla? Y dice, Saúl rompió a llorar y levantando la voz le dijo, tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal. Fíjense qué interesante es saber reconocer. La única manera de poder enderezar el camino es reconocer que vas tú por mal camino. Dice, ¿qué hombre le perdona la vida a aquel que lo quiere matar y sin embargo tú lo has hecho? Me has permitido seguir el camino de la paz. Y luego hace una profecía. Sin saberlo, Saúl hace una gran profecía. Dice que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto que llegarás a ser rey, de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Eso era una realidad. David ya estaba elegido para eso. Y Saúl estaba volviéndose piedra de tropiezo. Pero hoy Saúl, sin quererlo, hace esa profecía. Tú, David, serás el rey que el Señor ha elegido. En Marcos vemos ahora el capítulo 3, versículos del 13 al 19.
y es la elección de los 12. Esto es algo muy hermoso y es algo que tenemos que recalcar porque otras veces he meditado esto de esta manera, pero lo vuelvo a meditar hoy para aquellos que no habían visto los videos anteriores. Cuando Jesús empieza a hablar, cuando Jesús empieza su vida pública, cuando Jesús empieza a obrar milagros, una muchedumbre lo sigue. Mucha gente se va detrás de él a querer escucharlo y a querer obtener favores de él. Hoy en día, ¿quién representaría esa muchedumbre? Pues a la gente que va nomás a misa cuando hay bodas, la gente que va a misa cuando va a un velorio, la gente que solamente esporádicamente, pues ya escuchó al Señor y por ahí va cuando va junto con el montón. Pero un día el Señor de esa muchedumbre escoge 72 discípulos y los manda de dos en dos a predicar. Ojalá que tú ya hayas dejado de ser parte de esa multitud y ahora mínimo seas de esos discípulos que ahora van todos los domingos a misa, que ya vienen a horas santas, que ya se acercan un poco más al Señor y que tratan ya de vivir de acuerdo a Él. Pero hoy el Señor nos invita a dar otro paso. Hoy de esos 72 discípulos, Jesús escoge a 12 y les llama apóstoles. Pero algo muy interesante, dice, llamó a los que él quiso. Él no se puso a ver quiénes son los mejores preparados. Recordemos cuando eligió a David, escogieron primero a Eliab, a Aminadab, a los hijos mayores más fuertes, y Dios le dice a Samuel, yo no juzgo las apariencias, yo miro el corazón. Entonces, Jesús no buscó a los más preparados, a los más fuertes, a los de la casa sacerdotal, llamó a los que Él quiso. Y hoy Él quiere llamarte a ti y quiere llamarme a mí, a que seamos sus apóstolos, a que seamos sus enviados a llevar su palabra a este mundo de hoy que tanto la necesita. Y luego dice, constituyó a los 12 para que se quedaran con Él. Esto es bien importante, mi hermano, porque si tú ya eras como esos 72 que ahora van todos los domingos a misa, pero el problema de mucha gente que vamos a misa es que mientras estamos en misa, estamos con el Señor, pero nos regresamos al mundo y dejamos al Señor en la casa, en su casa, en la iglesia. Como cuando vas a visitar a un amigo y cuando te vas, pues tú te vas y el amigo se queda en tu casa. Aquí no. Este amigo que es Jesús puede quedarse contigo en todos lados, contigo y conmigo, aunque tú estés en España, aunque tú estés en Paraguay, aunque tú estés en Estados Unidos, donde quiera que tú estés. Él se puede ir contigo a tu casa y se puede ir conmigo a mi casa. Saliendo tú de la iglesia, saliendo yo de mi iglesia, el chiste es que hagamos lo que ya dice, nos llamó para que nos quedáramos con Él, para que lo lleváramos junto con nosotros. Y por eso un día nos dice que todo lo que digas y todo lo que hagas, lo hagas en nombre del Señor y todo te saldrá bien. Y entonces dice, los mandó a predicar y que tuvieran el poder de expulsar demonios. Tú también puedes predicar directamente o a través de mí o a través de los demás videos que tú ves en las redes sociales que hablan de la palabra de Dios. Tú compártelos y tú estás predicando, tú estás llevando la predicación y sin quererlo y sin saberlo, estás ayudando a expulsar demonios. Porque yo les he insistido mucho en estos videos que el demonio que tienes dentro de la lujuria, del poder, de la ambición, del placer, del chisme, de la droga, todo eso el Señor lo puede expulsarte si tú se los permites. Y si tú te dejas guiar por el Señor utilizando estos videos, pues entonces yo me estoy convirtiendo en un instrumento de Dios para que tú puedas expulsar esos demonios que tienes. Y luego aquí los llama por su nombre. A mí me llamó el Señor y me dijo, Antonio, yo quiero que tú seas un diácono. Y a ti te está llamando y te está diciendo Juan, Samuel, Patricia, Saúl, Romy, cualquier nombre. Dios te está llamando para que tú realmente seas un auténtico apóstol, que seas un apóstol que con tu vida prediques la palabra de Dios y que estés consciente que ahora ser parte de esos más cercanos no te vuelve inmune al pecado. Porque incluso fíjese cómo va llamando uno por uno y al final dice Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Judas Iscariote también tenía el poder de expulsar demonios. Judas Iscariote también predicaba. Judas estaba con él, porque la diferencia de los 72 discípulos anteriores era de que ellos iban con Jesús a cumplir su tarea y luego se iban a su casa. Estos 12 ya se quedaron con él, ya vivían con él, ya compartían las 24 horas con él.
Nosotros estamos llamados a lo mismo. Claro, los sacerdotes lo hacen literal, pero nosotros también estamos llamados a compartir las 24 horas con Jesús, cada uno en el lugar en donde estamos. Y tener cuidado, no dormirnos en nuestros laureles, porque uno de ellos lo traicionó y todos lo abandonaron en la cruz. Ojalá que tú y yo no seamos de los que abandonan a Jesús y mucho menos de los que lo traicionemos, porque cuando vivimos, cuando caemos en el pecado es solamente reflejo de nuestra debilidad, pero nos levantamos, nos sacudimos el lodo y volvemos a volar a las alturas, que es a donde pertenecemos. Pero cuando vives en el pecado, cuando tú estás viviendo un pecado mortal consciente de que estás haciendo el mal, estás traicionando a Jesús, te estás convirtiendo en Judas. Hoy estamos llamados a ser apóstoles, mi hermano, para quedarnos con el Señor. Y yo te doy las gracias por la confianza que me tienes para escucharme todos los días. Y te invito a que invites a su vez a amigos tuyos a que también se unan a nosotros. Vamos a ser parte de los discípulos que amamos y que damos testimonio de ese amor ante nuestros hermanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño.